dos cuestiones para abordar: la mejora en las condiciones de iluminación en la pesca con arte de cerco y las mejoras en la pesca de verdel con líneas verticales. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Sin más, voy a explicaros en qué ha consistido este proyecto de la mejora de las condiciones de la iluminación en la pesca con arte de cerco. Primero, una foto de un barco de cerco en la que he querido destacar las luces y los faros que tienen los barcos. Todo esto para explicar que una parte de la operativa de este barco se realiza a oscuras. Se realiza a oscuras la parte del largado de la red durante la noche para evitar espantar al pescado. Las cubiertas de los barcos de cerco suelen estar llenas de elementos, de arcadas, de los viveros, la boca de la nevera, las bombas de succión, todas las cosas que hemos comentado, y por esa zona pues los tripulantes tienen que transitar. Todo esto sin luces. Bueno, pues el objetivo principal de este proyecto era disminuir los riesgos en este tipo de barcos. Pues para ello empezamos a ver cuál era la tecnología o cuáles eran las luces que mejor se adaptaban a estos barcos, establecer si había algún efecto sobre la pesca en las especies que habitualmente se capturan al cerco, que son el verdel, la anchoa, el chicharro y la sardina. Ver la legislación, si la legislación de prevención de riesgos se aplica o no aplica, y luego pues ya pasar al diseño de las luces, de cómo instalarlas en el barco y realizar las pruebas para ver si lo que habíamos previsto pues se adaptaba a la realidad. Bueno, primero empezamos viendo, para no espantar a los peces, pues viendo cómo se comporta la luz al entrar en el agua. Tenemos aquí una gráfica de la extinción de los colores de la luz solar al aumentar la profundidad, y se puede comprobar que los colores que más penetran son el verde y el azul, y los que menos penetran el rojo y el naranja. A la vez empezamos a buscar bibliografía para ver cómo los peces o las capturas objetivos de estos barcos, cómo perciben los colores. Encontramos bibliografía de anchoa, de estas dos especies de anchoa, y en ambas vimos que en 600 nanómetros, que es de longitud de onda de la luz, es donde estos peces donde peor ven, o lo que menos perciben. Y los colores azules y verdes, que están más o menos en esta longitud de onda, los que mejor los ven. No encontramos estudios sobre el verdel. El verdel que se pesca aquí encontramos sobre otro, y pues como son de la misma especie, suponemos que el rojo y el naranja son los colores que menos ven. Pues una vez que vimos cuáles son los colores que menos detectan los peces, pasamos a buscar cuáles eran los tipos de luces que mejor se podían adaptar a la cubierta de un barco. Y al final se optó por unas tiras de LED con un índice de protección al agua, creo que si no recuerdo mal era de 68, y aquí van a estar instalados en la cubierta. Y para hacer las comprobaciones de los colores, pues se instalaron también unos dimmers para poder variar tanto el color como la intensidad de la luz. Se llevó a cabo la instalación en el barco poniendo en una caja estanca los dimmers y los transformadores, y a lo largo de la cubierta, por debajo de la regala, las tiras de LED, que aquí, bueno, que como es de día no se ven, y otra tira de LED en la caseta para que dé luz al costado del barco por donde se realiza el largado de la red. En este plano podéis ver dónde se instalaron las tiras. Estas son las dos del costado de estribor, la del costado de babor casi a proa y la de la caseta.
Así quedarían a la noche. Son las mismas fotos que hemos visto antes de la caseta y la de la regala de proa. Bueno, perdón, si os fijáis, aquí hay una luz roja que es la única luz que tenían encendida a veces durante el largado de la red. No alumbraba o no daba luz precisamente a la zona de largado, sino un poco más hacia proa del barco. Bueno, pues para comprobar la intensidad de la luz en cubierta, hicimos unas mediciones con luxómetro en estos puntos que podéis ver aquí, más o menos próximos a donde instalamos las tiras de LED, con los resultados que veis aquí. Hemos puesto en verde los resultados que están por encima de lo que marca el Real Decreto 486 de lugares de trabajo, aunque este decreto directamente excluye a los barcos de pesca de su aplicación. Hicimos pruebas con los 3 colores primarios y al 50% de potencia y al 100%. Bueno, pues como veis, hay muy pocas mediciones que estén por encima de 25 lux, que es lo que dice el Real Decreto, que tiene que tener una zona de paso. Pero también creíamos que era suficiente, pues sobre todo comparando con la oscuridad total en la que se tenían que mover a veces, pues para ver por dónde andan sin tropezar y sin caer. Luz habitual que tenéis aquí de 5,5 es la luz roja que os he enseñado antes, que suelen tener encendida a veces, pues que la verdad es que es poca intensidad. Y como veis, con los colores y con las potencias a las que poníamos los LED, pues aumenta bastante los luxes, sobre todo con el blanco. A la vez teníamos que hacer esto en condiciones reales de pesca. Entonces, pues para ello nos embarcamos una noche sin luna, con el cielo nublado, con lo cual prácticamente no se veía nada sin luces. Y estas son 2 fotos hechas desde el bote, que es el que concentra el pescado, que está a unos 100 o 150 metros del barco. Prácticamente no hay diferencia entre tener solo las luces de posición del barco o las luces de posición y las que habíamos instalado, tanto las de la que está sobre la cubierta como la que está en la caseta, en el guardacalor. Las fotos se ven así porque es muy difícil hacer una foto nítida sin luz desde un bote en movimiento a un objeto en movimiento, que es el barco también. Bueno, estos son los resultados con el luxómetro desde el bote. Manteníamos comunicación desde el barco con el bote y íbamos diciendo, pues ahora luz a media potencia, luz roja, y así pues íbamos cambiando los parámetros. También hicimos la prueba a ver si de esta forma se veía alguna diferencia, ya que el luxómetro había veces que no llegaba ni siquiera a medir nada con un disco de Secchi. Es un disco de unos 20 centímetros de diámetro, dividido en 4 cuadrantes, rojo, negro, blanco, y blanco, y ese disco va unido a una cuerda que se echa por la borda del botecito. Lleva una cuerda graduada, y entonces en el momento en que empiezas a bajar el disco y lo dejas de ver, miras la profundidad que te marca la cuerda. Entonces, pues bueno, se puede comprobar que ni con luz o sin luz, o a media potencia, o el color, pues más o menos todo está alrededor de 3,50 en 4 metros. Con lo cual vemos que las distintas luces y los distintos colores no afectaban a la zona donde estaba el barco, el bote, concentrando la pesca. Pues las conclusiones son que, teniendo en cuenta que la anchoa y el verdel perciben más fácilmente el color verde y el azul, mientras el naranja y el rojo son los que menos ven, pues se recomendaba utilizar a los barcos la luz naranja, pues sobre todo para evitar la confusión que pudiera dar lugar con la luz de posición roja del barco. También se recomendó instalar solo las luces que quedan por debajo de la regala, pues precisamente para eso, por si podía llevar a equivocación a otros barcos. Y la conclusión general, y que no hace falta ser técnico de prevención para llegar a ella, pues es que la magnitud de los riesgos de trabajar a oscuras, a trabajar con algo de luz, pues se ven disminuidos bastante.
Y vamos a pasar al siguiente proyecto, que es el de las mejoras en la pesca de verdel con líneas verticales. Os lo ha explicado antes Esteban un poco por encima y yo voy a profundizar un poco más. Bueno, este es el sistema que se emplea tradicionalmente para la pesca del verdel con líneas verticales y que consiste en un alador de accionamiento mecánico, una rampa de despescado o tranquero y un reenvío de la línea principal. Los reenvíos se ven aquí y lo que hace es que desde este carrete hasta el reenvío, que están en las bandas opuestas del barco, quede un tendido de anzuelos por toda la cubierta. En un barco de estos de líneas verticales, pues si hay 10 carretes, hay 20 líneas de anzuelos atravesando la cubierta. Una cubierta por la que los pescadores se tienen que mover. Aquí tenéis una foto de la rampa de despescado tranquero. Aquí la rampa junto con el carrete, en la que se ve cómo del carrete sale una línea de anzuelos que iría hasta la otra banda del barco y volvería por aquí hasta el tranquero y al agua. Aquí hay distintos tipos de tranqueros en los que también, de reenvíos, en los que también se ve pues cómo las líneas de anzuelos quedan atravesando la cubierta y además a una altura en la que si tienes que pasar por debajo pues tienes que agacharte y es bastante incómodo y difícil. Tienes que pasar con mucho cuidado porque te engancha un anzuelo con mucha facilidad. Este sistema lo que no permite este alador es estivar los anzuelos automáticamente, por eso quedan así tendidos por toda la cubierta. Entonces lo que se intentaba era buscar un sistema que permitiera el autoestivado de los anzuelos y así evitar los riesgos de seguridad o disminuirlos, y que a su vez mantuviera las prestaciones de los carretes que se utilizaban hasta ahora, que algunos se siguen utilizando. Que se mantuvieran las velocidades de alado y de virado, que el número de viradas en cada parada de pesca fuera similar y que no influyera tampoco en que se rompieran más punteras o que el número de punteras que se cambien pues sea más o menos similar. También se mejoraban las condiciones ergonómicas a la hora de transitar por la cubierta, pues porque tienes que dejar de agacharte y pasar por ahí casi en cuclillas pues por debajo de los tendidos de anzuelos. Bueno, pues para el desarrollo de la innovación tecnológica se tuvieron en cuenta unos aspectos generales de seguridad y de ergonomía. Hicimos la identificación y evaluación de los riesgos asociados a la tarea mediante el sistema binario para los riesgos de seguridad y el método de REBA en cuanto a la carga postural. Se propusieron unas acciones de mejora y se implantó el sistema. Se validó en los barcos y luego se volvió a hacer la evaluación de los riesgos una vez que estaba el nuevo alador. También se tuvieron en cuenta los aspectos tecnológicos, principalmente los requisitos del usuario, lo que os he comentado antes, de mantener las funciones que tenían los otros carretes, de velocidad, de que no se estropeen las punteras. Y bueno, pues con todo esto se hace un diseño conceptual y con el consejo y siempre en comunicación con el sector, pues se hace el diseño final y se programan unas pruebas, primero en el taller y luego a bordo. Después de instalar estos aladores, pues se veía que la mayoría de los riesgos disminuían, menos el de caídas a la mar, que se sigue manteniendo. El resto de los riesgos disminuye su magnitud. Sobre todo el del riesgo de proyección de anzuelos, engancharse con los anzuelos, pues que pasa de ser un riesgo grave a muy leve. El resto de los riesgos, como podéis ver, pues también disminuyen. Pues al final las cosas que nos habíamos propuesto salieron bien. Las prestaciones de los aladores son similares. Estos aladores presentan ventajas en cuanto a seguridad, evitando los enganches y sobre todo el paso libre por cubierta.
Además, este prototipo está dotado de un fin de carrera que detiene el carrete automáticamente en el momento en que llega al último anzuelo. Y se evita el peligro que supone, pues eso, que entre el plomo a la cubierta, o que se rompa la línea y que pegue un latigazo pues con la zona de los anzuelos. Lo cual le permite también al trabajador, al pescador en este caso, pues hacerlo de una forma más relajada. También este alador pues, permitía, si así lo querían, aumentar el número de anzuelos por aparejo. Aquí tenéis, bueno, estas fotos las habéis visto antes. En esta foto se ve desde una banda hasta la otra cómo quedan todos los anzuelos por cubierta. Y aquí se ve dónde se estiban los anzuelos cuando llegan a bordo. He puesto un par de vídeos en los que se ve cómo se trabaja. Este sería el sistema tradicional. Y por aquí se ve cómo quedan los anzuelos y ahora cómo vuelven. El pescador, bueno, ahora se ve una imagen entera. El pescador tiene que estar atento a los dos carretes y estar atento a que no llegue el plomo a pegar en el tranquero, con lo cual tiene que parar el carrete antes de que llegue al final del recorrido, cosa que con el carrete nuevo pues no pasa. Pasa de manejar uno a manejar el otro. Aquí ha llegado al fondo, ahora lo pone a virar y enseguida veremos cómo quedan pues, los anzuelos por la cubierta. La forma de operar los carretes no ha cambiado porque es similar, ahora lo vais a ver. Bueno, hasta aquí, y aquí llegan los anzuelos y vuelta otra vez los anzuelos al agua. Y este sería con los carretes nuevos, pues como la línea llega desde el tranquero de la rampa de despescado, va hasta el carrete y de ahí no sale. Veis que la tranquilidad con la que está este pescador pues es distinta al otro, que tiene que estar mucho más atento a ver cuando llega al final del recorrido de los anzuelos. Aquí ahora la cinta esta pasa el rollo de arriba y aquí empiezan a estibarse los anzuelos sin que haya posibilidad de que se enganchen. Y poco más. He puesto unas fotos también en la que se ve una cubierta. Esta es la popa del barco, en la que se ven pues 3 carretes y que no hay tendido de anzuelos. Esta es la prueba de otro barco un poco más pequeñito, en lo mismo, un pescador manejando 2 carretes con tranquilidad y sin tener que preocuparse de lo tengo que parar rápidamente antes de que me dé el golpe o del tendido de anzuelos. Y aquí pues la popa de otro barco en la que se ven los tendidos de anzuelos. Y aquí igual, en todas direcciones, de cada alador hay 2 líneas que llegan al reenvío. Y esto es todo.